¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy yo les estaré hablando un poco sobre el proceso de división celular y les estaré explicando cada uno de sus pasos con sus fases. Sin embargo, antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña introducción hablando un poco de algunos términos y conceptos que nos ayudarán o facilitarán la comprensión del tema a medida que se vaya explicando. Pero bien, entonces, para empezar, ¿qué es la división celular? Es, como lo dice su nombre, cuando una célula se divide para dar lugar a células hijas. Y una de sus principales tareas es asegurarse de que cada una de las dos nuevas células tenga una copia completa y perfecta de material genético. Algo que se me pasó a mencionar es que yo los estaré guiando con el puntero láser a lo largo de la presentación para que ustedes se puedan guiar y sepan más o menos de dónde o de qué les estoy hablando. Entonces continuamos. Después, otro término que quiero que sepamos muy bien es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico y es el material genético de los organismos vivos. En humanos, el ADN se encuentra en bueno, mejor dicho, en todas las células del cuerpo y proporciona las instrucciones que necesitan las células para crecer, funcionar, sintetizar proteínas y responder a su ambiente. ¿Dónde encontraremos el ADN? Lo encontraremos en el núcleo celular rodeado por la membrana nuclear. Después, cabe mencionar de que el ADN no suele existir solo, sino que se asocia con proteínas especializadas que lo organizan y le dan estructura. El complejo de ADN más histonas, que son las proteínas que podemos ver aquí en esta imagen, se llama cromatina. Es decir, que cuando hablemos de cromatina estaremos hablando de el ADN cuando no se encuentra condensado y más bien lo encontramos en una cadena larga. Durante la mayor parte de la vida, cabe aclarar que la célula no se encuentra condensada, es decir, la cromatina está descondensada, lo que significa, perdón, que existen cadenas largas y delgadas que parecen garabatos si las miráramos bajo un microscopio. Es decir, que entonces el ADN solo se compactará o se condensará cuando esté próximo a la división celular y es como lo conocemos normalmente en esta forma que se le llama como cromosoma. Sin embargo, aquí les adjunto una imagen que nos ayudará a comprender un mejor, que es que aquí encontramos a un solo cromosoma, que bien se le podría llamar, como está en su forma escondensada, como cromatina, pero también lo conocemos con el nombre de cromátido. Cuando se da la replicación del ADN, aquí ya podemos ver una hebra unida con la otra hebra a través de proteínas llamadas coecinas, vemos que también seguimos teniendo un solo cromosoma, pues comparte la misma información genética, solo que ahora va a estar compuesto por dos cromátidas. Como comparten la misma información genética, van a ser conocidas como cromátidas hermanas. Después se hará la condensación cromosómica, y es cuando ya el ADN lo encontramos más compacto y se unirá mediante una estructura, que es la que vemos aquí, llamada centrómero. Y por último se da la separación cromosómica que a pesar de que ambos cromosomas comparten la misma información genética, van a pasar a ser dos cromosomas distintos, puesto que cada uno individualmente se irá a una célula diferente. Es decir, de que esto es un cromosoma, cuando se copia o se replica, también estaríamos hablando de un solo cromosoma, solo que conformado por dos cromatías hermanas. Cuando se condensa, pues encontramos al ADN también un solo cromosoma con dos cromatías hermanas, pero condensado. Y por último, en la separación cromosómica, ya sí que estaremos hablando de dos cromosomas, pero solo por el hecho de que cada uno se irá a una célula diferente y se reiniciaría el ciclo. Después, me gustaría aclarar entonces de que se emplearía mucho el término de diploide y haploide. ¿Cuándo estaremos hablando de una célula diploide? Cuando su cromosoma sí que tendrá un par homólogo. Es por eso que aquí vemos un cromosoma rojo con su par homólogo que es amarillo. Y lo representaremos con un 2M. Y cuando estemos hablando de una célula haploide es cuando encontraremos a los cromosomas sin su par homólogo. Continuando, los espermatozoides y óvulos humanos, los cuales tienen un solo cromosoma homólogo de cada par, se dice que son haploides, es decir, 1N. Cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan, lo cual da lugar a un cigoto, su material genético se combina para formar un conjunto diploide completo de cromosomas. Así, para cada par de cromosomas homólogos en nuestro genoma, uno de los homólogos proviene de nuestra madre y otro de los homólogos proviene de nuestro padre. Esto lo explicaré un poquito más adelante con la imagen que encontramos aquí a la izquierda, no se preocupen.
Pero, al igual que muchas especies de animales y plantas, los seres humanos somos diploides. En total, nosotros tenemos un número de 46 cromosomas en nuestras células que están organizadas en 23 pares. 22 pares van a ser somáticos y vamos a encontrar un solo par sexual. Los cromosomas sexuales, que son los cromosomas X y Y, determinan el sexo biológico de una persona, siendo XX para una mujer y XY para un hombre. Cabe aclarar entonces de que el sexo lo determinará el gameto del padre. Aquí les adjunté una imagen sobre el conjunto de cromosomas de los humanos. Que aquí, como podemos ver, encontramos 23 pares, que son 22 somáticos y un par sexual. Ahora entremos al ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre. ¿Qué debe hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? Bien, la preparación para la división en la interfase sucede en tres pasos: la fase G1, la fase GS y la fase G2. Por último encontraremos a la fase mitótica. ¿En qué consiste cada una de estas fases? Bien, la fase G1, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Y también lleva a cabo funciones metabólicas para prepararse para la duplicación del ADN en la fase S, la cual es la siguiente fase. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo y también duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas son importantes puesto que ayudan a separar el ADN durante la fase mitótica. Y por último encontramos a la fase G2, que en esta fase la célula crece más, hace proteínas y organelos, se verifican los errores en la replicación del ADN y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 entonces termina cuando la mitosis comienza. Aquí les adjunté otra imagen donde también se puede encontrar la fase G0, que entonces es como un estado de reposo en el que algunas células pueden entrar desde la fase G1. En esta etapa, las células no se están preparando para dividirse ni para replicar su ADN, y estas células pueden permanecer en este estado durante periodos largos o por lo menos indefinidos. Algunos ejemplos de células que entran en la fase G0 son las células nerviosas maduras y las células musculares, que tienen funciones especializadas y no se dividen activamente. Continuando, durante la fase mitótica, la célula se divide o divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas células, que son estas que podemos ver aquí. Déjenme agregar el puntero láser, estas dos que podemos ver aquí. La fase mitótica implica dos procesos distintos relacionados con la división, que son la mitosis y la citocinesis. En la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide en dos, lo que forma dos nuevas células. La citocinesis generalmente comienza apenas termina la mitosis, con una pequeña superposición en una de sus dos últimas fases, las cuales les mencionaré más adelante, y así posteriormente se repite el ciclo. La mitosis, entonces, ya metiéndonos más de lleno, es una forma de división celular en la que se produce o se producen células somáticas, es decir, células no sexuales. La mitosis es responsable de la reparación de tejidos dañados y del reemplazo de células viejas o desgastadas en el cuerpo. Entonces, es por esto que la mitosis permite que una célula madre se divida y produzca dos células hijas que son genéticamente idénticas, cada una con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Esto asegura que el material genético se distribuya de manera equitativa entre las células hijas y ellas puedan seguir realizando la misma función. En la mitosis, entonces, esta la vamos a clasificar en cuatro fases, las cuales van a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Durante la profase, que es la primera fase, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles bajo el microscopio, es decir, los podemos ver de la misma forma a la que se los mostré al inicio. El nucleolo empieza a desaparecer y el envoltorio nuclear se desintegra, liberando los cromosomas al citoplasma. Al mismo tiempo se forman las fibras del uso metótico, que son estas que vemos en rojo, que son estructuras que ayudan a separar los cromosomas y dirigir su movimiento hacia los polos de las células. Después tiene lugar la metafase, que la metafase es cuando los cromosomas condensados se alinean en el centro de la célula, formando una estructura llamada placa metafásica.
Las fibras del uso metótico se unen a los centrómeros, recuerden que es la estructura donde se unían las dos cromatías hermanas, y esto hace que se preparen para separarlas en fases posteriores. Después tiene lugar la anafase, que es durante esta fase donde los centrómeros de cada par de cromatías hermanas se separan y las fibras del luso metótico los tiran hacia los polos opuestos de las células. Las cromatías hermanas se convierten en cromosomas individuales y la célula se estira debido a la elongación del uso, o sea que adapta una forma un poco más ovalada de la que tenía anteriormente. Y luego encontramos a la última fase, que es la telofase, que es cuando los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y se empiezan a descondensar. Aquí lo podemos ver, volviéndose menos visibles bajo el microscopio. Los envoltorios nucleares se vuelven a empezar a formar alrededor de cada conjunto de los cromosomas en los polos, creando ya entonces dos núcleos separados. Y la citocinesis también tiene lugar y comienza en esta etapa. Es decir, la citocinesis, como les mencioné anteriormente, tenía una superposición que por lo general suele hacer a finales de la anafase y durante la telofase. Entonces es durante la citocinesis ya cuando se dividen las dos células completamente y ya da lugar a dos células hijas completamente separadas. Bien, el último proceso del que les hablaré el día de hoy es sobre la meiosis. Es un proceso especializado de división celular que ocurre en algunas células seminales, es decir, en las células sexuales, y tiene el propósito de producir gametos para la reproducción sexual, es decir, óvulos y espermatozoides. A diferencia de la meiosis implica dos divisiones celulares sucesivas, que son la meiosis 1 y la meiosis 2. En cuanto a la meiosis 1, este es una etapa crucial para la reducción del número de cromosomas a la mitad en las células hijas y consta de cuatro fases principales. Entonces, en la profase 1 es la fase más compleja de la meiosis. ¿Por qué? Porque los cromosomas se condensan, pero también durante esta etapa va a ocurrir el cruzamiento. Déjenme se los muestro por aquí. El cruzamiento o crossing over, donde segmentos de ADN se intercambian entre cromosomas homólogos, aumentando la variabilidad genética. Los cromosomas, cuando ya están emparejados, se llaman tetras. La siguiente fase de la meiosis 1 es la metafase 1, que en esta fase las tetras se alinean en el centro de la célula formando otra vez la placa metafásica. Las fibras del uso metótico entonces se conectan a los centrómeros de cada tetra para prepararse para la separación. Aquí también les adjunté otra imagen que nos va a ayudar a entender un poco más la anafase y la telofase. En la anafase, los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos de la célula. Es importante destacar que las cromatías hermanas permanecen juntas en este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los cromosomas homólogos, es decir, uno de la madre y uno del padre, van a ir en este caso dos hacia un lado y dos hacia el otro. Es decir, que las cromatías hermanas aún siguen estando juntas, no como en el caso de la mitosis en el que las cromatías hermanas son separadas. Este proceso sí que va a ocurrir, pero pasará más adelante. Y por último encontramos a la telofase, que en la telofase 1 los cromosomas llegan a los polos opuestos y se empiezan a descondensar. Que ahora sí, los cromosomas llegan a los polos opuestos y se empiezan a descondensar. Se forman de nuevo dos núcleos y la célula se divide a través de la citocinesis, formando dos células hijas haploides, que son estas que vemos aquí, cada una con un cromosoma de cada par homólogo. Posteriormente encontramos a la meiosis 2, que esta sigue inmediatamente a la meiosis 1 y consta de las mismas cuatro fases, solo que ahora van a adoptar el nombre de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente. Como lo podemos ver, en la última fase de la meiosis, ellos se empezaban a descondensar. Entonces ellos se vuelven a condensar y las estructuras que ayudan en la formación del uso metótico, es decir, los centriolos, vemos que aquí tenemos uno, también se duplican en la profase 2. Después, antes también me gustaría aclararles de que a pesar de que aquí vemos cómo ocurre el proceso de estas cuatro fases en una sola célula,
ellas están ocurriendo en dos células a la vez, que fueron las dos células resultantes de la meiosis 1. Pero bien, prosigamos. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el centro de cada célula hija con las fibras del uso mitótico conectado a los centrómeros. En la anafase 2, las cromatías hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de cada célula hija. Y por último, en la telofase 2, perdón, los cromosomas llegan a los polos opuestos y se empiezan a descondensar nuevamente. Se forman núcleos alrededor de cada conjunto de cromosomas y ocurre nuevamente la citocinesis. Como pudimos ver un poco, la meiosis 2 era muy similar a la mitosis 1. Pero entonces, para concluir, ¿cuáles fueron los resultados entonces de la meiosis 1 y cuáles fueron los resultados de la meiosis 2? Ok, en la meiosis 1 se obtienen dos células hijas haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Además, estas células hijas son genéticamente diferentes entre sí debido al entrecruzamiento que ocurrió durante la profase 1, el que les mostré. Por su parte, en la meiosis 2, al finalizar, cada célula secundaria, es decir, estas que habían resultado de la meiosis 1, se dividen en otras dos células hijas adicionales. Aquí podemos ver a las 4, dando como resultado un total de 4 células hijas haploides. En cada célula hija de la meiosis 2, las cromatías hermanas se separaron y se movieron hacia polos opuestos de las células, lo que asegura que cada célula tenga una sola cromatía de cada cromosoma. Estas 4 células hijas haploides tienen una combinación genética única, ya que la separación de las cromatías hermanas en la meiosis 2 aumenta aún más la variabilidad genética. Sin duda, entonces, estos procesos son increíbles, maravillosos, le podemos asignar un montón de adjetivos, puesto que la mitosis permite el crecimiento, la reparación y el mantenimiento del cuerpo con células genéticamente idénticas, mientras que la meiosis produce células sexuales haploides con variabilidad genética para la reproducción sexual y la evolución de las especies. Es por esto que ambos procesos son fundamentales en la comprensión de la vida biológica. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.